A principios del siglo VII, el viejo orden mundial literalmente se estaba desmoronando. Las dos superpotencias más grandes de esa época, Bizancio y la Persia sasánida, se habían estado desgastando mutuamente durante décadas en guerras interminables, convirtiendo las fronteras de Medio Oriente en un desierto arrasado. Pero mientras ellos averiguaban quién era más fuerte, en las ardientes arenas de Arabia ya comenzaba un proceso que cambiaría el mapa del mundo. Ningún estratega ilustrado de esa época podía imaginar que pronto sus ejércitos serían derrotados. El hombre que primero infligirá al joven Islam una de las derrotas más graves de su historia y luego llevará a sus ejércitos a conquistar dos imperios al mismo tiempo. Su nombre es Yarid ibn al-Walid. Saludos a todos los amantes de la historia en nuestro canal. El relato de hoy fue posible gracias a su apoyo e interés por las grandes personalidades que cambiaron el curso de los tiempos. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y mecenas, cuyas contribuciones nos permiten realizar investigaciones detalladas y crear una visualización de calidad de las grandes batallas del pasado. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos episodios sobre grandes comandantes. Y ahora vamos a trasladarnos al siglo VII. A principios del siglo VII, Arabia interesaba poco a las grandes potencias de esa época. Al norte estaba Bizancio, al este Persia sasánida. Durante décadas, lucharon entre sí, agotando recursos y cambiando fronteras, mientras la península arábiga parecía quedar fuera de este gran juego. Pero eso era solo en apariencia. La península arábiga siempre fue considerada por Constantinopla y Ctesifonte como un rincón apartado de la civilización. Era un mosaico de beduinos nómadas, ciudades comerciales, oasis y clanes que durante siglos resolvían sus disputas por el ganado y los pastizales. No había un poder centralizado, ni un ejército regular, ni siquiera una cultura escrita. El centro de todo este sistema inestable era la Meca. La ciudad no tenía ríos ni tierras fértiles, pero sí tenía la Kaaba, un santuario que atraía a las tribus de toda Arabia, convirtiendo a la Meca en un centro religioso y un importante centro comercial al mismo tiempo. Mientras unos venían a adorar, otros cerraban tratos. Y la élite local, sobre todo la tribu de los Quraysh, se beneficiaba bastante de esto. Y entonces apareció en la Meca un hombre llamado Muhammad, también de la tribu de los Quraysh, quien empezó a predicar junto a la Kaaba. Él se proclamó mensajero del único Dios y trajo un mensaje que, para esa época, parecía revolucionario. Decía que todos los musulmanes son hermanos, sin importar el clan ni el origen, y que la lealtad a Dios está por encima de la lealtad al linaje. La vieja élite de la Meca rápidamente se dio cuenta de que la situación era peligrosa y comenzó la guerra. Sin embargo, esta guerra era diferente de esos enfrentamientos por el ganado que había antes. Esta ya era una guerra para romper el viejo sistema, una cuestión de cosmovisión. Precisamente en este mundo creció nuestro héroe de hoy, Khalid ibn Walid. Él pertenecía a la élite aristocrática de la tribu de los Quraysh, que en la Meca se encargaba de los asuntos militares. Desde pequeño, a Khalid lo prepararon no para ser comerciante, sino para ser un guerrero. Mientras otros niños aprendían el arte de manejar caravanas, Khalid dominaba la equitación, el tiro con arco y la esgrima. Dicen que era tan fuerte y ágil que podía montar cualquier caballo y manejar la espada con igual destreza en ambas manos. Por ironía del destino, uno de sus amigos cercanos de la infancia y compañero constante de entrenamiento en la lucha era Umar ibn al-Jattab, el futuro gran califa, con quien el destino volvería a cruzar a Khalid en los giros más inesperados de la historia. Y cuando Muhammad comenzó sus predicaciones, el padre de Khalid se convirtió en un feroz opositor de la nueva religión, considerándola una amenaza para el antiguo orden, a lo que se sumaban también las contradicciones entre clanes. Así que, cuando en el año 622 Muhammad y sus seguidores se vieron obligados a huir de la Meca a Medina, y después de eso comenzó una verdadera guerra, Khalid ya sabía de qué lado estaba. Como un verdadero guerrero de la Meca, él era defensor de sus dioses y de su orden. En el primer enfrentamiento en Badr, en el año 624, Khalid no participó. Él se quedó defendiendo la Meca. Sin embargo, los Quraishitas fueron derrotados por fuerzas mucho menores de Muhammad. Un año después, los oponentes se encontraron de nuevo en Uhud, y aquí, por primera vez, el talento táctico de Khalid realmente se hizo notar ante el enemigo.
Los habitantes de la Meca reunieron un ejército de 3.000 hombres, mientras que los musulmanes eran alrededor de 700. Khalid estaba al mando de la caballería en el flanco izquierdo. Para cubrir su retaguardia, Muhammad colocó a 50 arqueros en una colina clave con la orden de no abandonar su posición bajo ninguna circunstancia. Khalid intentó varias veces rodear el flanco musulmán, pero los arqueros lo detenían cada vez. La batalla no se desarrollaba a favor de la Meca. Los musulmanes estaban empujando al enemigo y éste comenzó a retirarse. Al parecer, los arqueros en la colina pensaron que el enemigo huía y que su tarea estaba cumplida. Abandonaron su posición y corrieron a recoger los trofeos, olvidándose por completo de la orden. Khalid aprovechó esto, giró la caballería, rodeó la colina por la retaguardia y atacó el flanco desprotegido de los musulmanes, quienes quedaron atrapados por ambos lados. Lo que hace unos minutos era una victoria, se convirtió en un verdadero desastre. 70 musulmanes murieron y el propio Muhammad resultó herido. Pero el enfrentamiento con los musulmanes no terminó ahí. En el año 627, la Meca reunió una coalición de 10.000 guerreros y marchó para destruir Medina de una vez por todas. Muhammad ordenó cavar una zanja alrededor de la ciudad. El asedio se prolongó. El suministro de la coalición comenzó a fallar. Surgieron desacuerdos entre los aliados. A Khalid se le encomendó una tarea de la que hablaría con evidente vergüenza: matar a Muhammad. Intentó varias veces cruzar la zanja por la noche, pero cada vez lo descubrían y daban la alarma. Luego, los musulmanes empezaron a rezar justo delante de los sitiadores. Y Khalid vio algo que de nuevo lo desconcertó. Cuando la mitad de los que rezaban se inclinaban en prosternación, la otra mitad se quedaba de pie con las armas. Luego se turnaban. No había un momento en que todos ellos fueran vulnerables al mismo tiempo. Era una oración especial para tiempos de guerra, y Muhammad la introdujo justo en ese momento. Khalid pensó por primera vez que era imposible tomar a este hombre por sorpresa. Pronto se levantó un fuerte viento, la coalición se disolvió y el asedio fue levantado. Los habitantes de la Meca se fueron con las manos vacías. Después de todos estos enfrentamientos, en el alma de Khalid se gestaba una crisis. Siendo un militar profesional, no podía dejar de notar que los musulmanes sobrevivían y vencían a pesar de todas las leyes de la lógica de aquella época. Su hermano, que ya había aceptado la nueva fe, le envió una carta en la que le transmitía las palabras del profeta. Un hombre con una mente tan aguda como la de Khalid no puede permanecer mucho tiempo ignorando la verdad. Estas palabras dieron en el blanco. Khalid, acostumbrado a confiar en los hechos y los resultados, entendió que los viejos ídolos de la Meca no daban la fuerza interior que él veía en sus enemigos. En el año 629, él cabalgó hacia Medina. En su camino se cruzó con Amr ibn al-As, otro futuro gran estratega del Islam. Juntos entraron a la ciudad. En Medina ya los estaban esperando. El encuentro con Muhammad fue breve, pero Khalid lo recordó por el resto de su vida. Pronunció las palabras de aceptación del Islam y de inmediato dijo lo que durante mucho tiempo no le había dejado en paz: he matado a tantos musulmanes. ¿Cómo se puede arreglar esto? Y Muhammad respondió que el Islam borra todo lo que hubo antes de él. Según la tradición, el profeta rezó por él de manera especial. La conversión de Khalid fue para la comunidad musulmana una adquisición comparable a obtener el arma más perfecta de su tiempo. La prueba no tardó en llegar. Ese mismo año, un destacamento musulmán de 3.000 hombres fue enviado al norte, a las fronteras de la actual Jordania, para castigar a los gasánidas, vasallos árabes de Bizancio, por el asesinato de un embajador. Lo que comenzó como una expedición punitiva se convirtió en un enfrentamiento con un verdadero leviatán militar. Cerca de la aldea de Muta, los musulmanes descubrieron de repente que no se enfrentaban solo a grupos de beduinos, sino a unidades regulares de los bizantinos y sus aliados, que superaban en número a los musulmanes varias veces. Durante la batalla, uno tras otro murieron 3 comandantes designados por el profeta. Entonces, el estandarte del comandante fue entregado a Khalid. Se encontró en una situación en la que la derrota parecía inevitable y la aniquilación total era cuestión de unas pocas horas. Al comprender que en un enfrentamiento directo serían simplemente aplastados por la superioridad numérica, Khalid recurrió a la guerra psicológica. Durante la noche, ordenó intercambiar los flancos derecho e izquierdo, y la retaguardia pasó al frente. Por la mañana, los bizantinos vieron caras nuevas y pensaron que los musulmanes habían recibido refuerzos. Khalid también ordenó a los jinetes en la retaguardia levantar la mayor cantidad de polvo posible, simulando la llegada de enormes columnas.
Mientras el enemigo estaba confundido, Yálid lanzó varios ataques contundentes y comenzó una retirada organizada. Los bizantinos, temiendo una trampa en el desierto, no se atrevieron a perseguir. Fue un milagro táctico. Jalid salvó los restos del ejército y los sacó del cerco. Se dice que ese día se le rompieron 9 espadas en las manos. Solo una ancha espada yemení resistió hasta el final. Cuando la noticia del rescate del ejército llegó a Medina, el profeta lo llamó Saif Alá, la espada de Alá. La muerte del profeta Muhammad en el año 632 provocó una explosión política a gran escala. Muchas tribus de Arabia decidieron que sus obligaciones terminaron con la vida del líder y se negaron a pagar impuestos, y algunas incluso proclamaron la aparición de sus propios profetas. El joven estado se encontró rodeado de enemigos. El nuevo califa, Abu Bakr, mostró una voluntad de hierro, se negó a hacer concesiones y encargó a Jalid sofocar la rebelión. Fue una guerra por la supervivencia. El oponente más peligroso era Musailima, quien reunió un enorme ejército en el centro de Arabia. En la batalla decisiva de Yamama, los musulmanes se enfrentaron a una resistencia sin precedentes. Yálid volvió a participar personalmente en el combate para levantar el ánimo y aumentar la maniobrabilidad. A pesar de las enormes pérdidas entre los compañeros del profeta, Jalid culminó la tarea, unificando definitivamente la península. Ahora Arabia era un monolito unido y la espada del Islam estaba lista para el triunfo. Yálid, para asestar un golpe a aquellos que durante siglos consideraron el desierto como su zona de amortiguamiento. En el año 633, Abu Bakr tomó una decisión que cambió la historia. Envió ejércitos en 2 direcciones al mismo tiempo, a Irak contra Persia y a Siria contra Bizancio. A los ojos de sus contemporáneos, esto parecía una locura. Los que ayer eran pastores desafiaban a un imperio con 1000 años de historia. Ambas misiones comenzaron como incursiones de reconocimiento, pero muy pronto se convirtieron en algo completamente diferente. Yálid encabezó la campaña en Irak, la provincia más rica de los persas. Su estrategia se basaba en la movilidad. Mientras que el ejército persa era pesado, cubierto de hierro y dependía de los caminos y fuentes de agua, los guerreros de Jalid usaban el desierto como si fuera el mar. Atacaban y desaparecían en las arenas, donde la caballería pesada del enemigo simplemente se hundía. La primera prueba seria fue la batalla de las cadenas. El comandante persa Jarmuz, que despreciaba a los árabes, ordenó a sus soldados encadenarse para que nadie pudiera desertar. La idea, desde el punto de vista psicológico, es comprensible, pero desde el punto de vista táctico, es suicida. Yálid, por su parte, utilizó una maniobra de desgaste. Él obligaba a los persas a marchar bajo el calor, cambiando la dirección del ataque, hasta que se agotaron en sus pesadas armaduras. Cuando los persas exhaustos finalmente formaron en línea, Yálid retó a Jarmuz a un duelo y lo mató ante los ojos de ambos ejércitos. Privado de su líder y movilidad, el ejército paralizado se convirtió en una presa fácil. La segunda batalla en el río merece una mención aparte. El comandante persa Karins reunió un nuevo ejército y tomó posición en la orilla del Éufrates, con la espalda al agua. La idea era que el río protegiera su retaguardia y que los musulmanes no pudieran rodearlos. Pero Jalid no intentó rodearlos. Dividió su ejército en 3 partes, ocultando 2 de ellas en emboscada en los flancos, y con el centro provocó a los persas para que atacaran. Cuando avanzaron, las tropas de los flancos atacaron simultáneamente desde ambos lados. El ejército persa quedó atrapado entre los musulmanes al frente y a los lados, y el río por detrás. No había a dónde retirarse, y el Éufrates se tiñó con la sangre de la infantería pesada persa. 2 batallas, 2 ejércitos aniquilados. En Ctesifonte empezaron a ponerse nerviosos. Y la corte persa envió un nuevo ejército, encabezado por Anda Andasagar, un experimentado gobernador fronterizo que conocía a los árabes y respetaba su velocidad. Eligió hábilmente la posición cerca de Baladja, una amplia llanura con una cadena de colinas a la espalda, protegiendo la retaguardia y suficiente espacio para desplegar la infantería pesada. 30 o incluso 50.000 hombres contra un ejército musulmán considerablemente menor. Yálid extendió su centro, simulando debilidad, y permitió que los persas se involucraran en la batalla, haciéndoles sentir que la victoria estaba cerca. Pero ahí estaba la trampa. Bajo la cobertura de la noche, 2 grupos de caballería de 2.000 jinetes cada uno realizaron una profunda maniobra de flanqueo. Fue un clásico doble envolvimiento. Una enorme masa de infantería persa quedó atrapada en una tenaza de hierro. Comenzó el pánico. Anda Andasagar, quien había prometido aplastar a los árabes como moscas, huyó al desierto, donde murió de sed.
La victoria fue absoluta. Los historiadores militares la comparan con el triunfo de Aníbal en Cannas, y el camino hacia Hira, la capital de la región, estaba abierto. Mientras Jalid acababa con los persas en Irak, en el frente sirio las cosas iban peor. El emperador bizantino Heraclio reunió fuerzas colosales, y el califa entendió que solo una persona podía salvar la situación. Jalid recibió la orden de trasladar inmediatamente sus tropas de Irak a Siria. El problema era que las rutas habituales estaban bloqueadas por las guarniciones bizantinas. Solo quedaba una opción: cruzar el desierto sirio, un infierno sin agua que se consideraba intransitable para grandes contingentes. Esta marcha se volvió legendaria. Para dar de beber a los caballos, Jalid obligó a los camellos a beber agua hasta llenarse y luego los sacrificaba en el camino, usando el agua de sus estómagos. Durante 5 días, el ejército marchó bajo el sol abrasador, sin fuentes externas de agua. Cuando los agotados guerreros de Jalid salieron de las arenas por la retaguardia de las fortificaciones bizantinas, en Constantinopla no creyeron los informes. La aparición de Jalid en Siria fue como un trueno en un cielo despejado, obligando a los bizantinos a reagruparse en pánico. La batalla de Yarmuk duró 6 días agotadores. Los bizantinos presionaban con su abrumadora superioridad numérica y su caballería pesada rompía las filas musulmanas una y otra vez. En un momento, la situación se volvió tan crítica que las mujeres árabes en el campamento tuvieron que tomar estacas y piedras para ahuyentar a sus esposos que retrocedían y obligarlos a volver a la batalla. Jalid utilizaba su caballería como un equipo de bomberos, moviéndola de un sector a otro para tapar los huecos en la defensa. El 6º día, Jalid se dio cuenta de que el enemigo estaba exhausto. Él reunió toda su caballería en un solo puño y lanzó un golpe devastador al flanco de los bizantinos, cortándoles las rutas de retirada. El enorme ejército imperial quedó acorralado contra el escarpado barranco del río Yarmuk. Comenzó la masacre. Los bizantinos, paralizados por el miedo y la aglomeración, caían al precipicio en filas enteras. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que Bizancio ya no existía en el Levante. Después de Yarmuk, el Levante se abrió ante los musulmanes como una puerta de par en par. Las ciudades caían una tras otra. En el año 637 la propia Jerusalén aceptó rendirse, pero solo personalmente al califa Umar. Cuando Umar llegó, entró a la ciudad a pie, con ropa remendada, llevando un camello de la brida. El patriarca Safronio, que salió a recibir a los conquistadores en una litera rodeado de su séquito, miraba a este hombre y no podía creer que él fuera quien acababa de conquistar la mitad del mundo. Y Jalid caminaba a su lado, uno de tantos en el séquito del califa, un hombre sin el cual probablemente esta victoria no habría sido posible en absoluto. Parecería que el califa debería haberse convertido en el rey no coronado de Siria, pero el califa Umar envió una carta con la orden de destituir al califa del mando. Según una versión, Umar temía que la gente creyera que las victorias las traía el propio califa y no la voluntad del Altísimo. Él quería demostrar que el Islam sobreviviría incluso sin su espada más brillante. Cualquier otro general en el lugar del califa, teniendo detrás un ejército tan leal, podría haber iniciado una rebelión y tomado el poder. Pero el califa, mostrando una humildad sin precedentes, renunció a su autoridad. Fue un acto de disciplina que impresionó a sus contemporáneos tanto como sus victorias. Umar nombró al califa como gobernador, pero él permaneció en ese cargo alrededor de un año. Después fue con el califa y le dijo: «No soy adecuado para este papel. Soy un hombre de guerra». Y Umar al parecer ya lo sabía, pero valoró la honestidad. Jalid ibn al-Walid murió en el año 642 en la ciudad de Homs. El más grande guerrero, que buscaba la muerte en el campo de batalla, murió en su propia cama. Dicen que antes de morir lloró, mostrando a sus amigos su cuerpo lleno de cicatrices. «Busqué la muerte honorable en cientos de batallas», decía él, «pero aquí estoy muriendo, como muere un viejo camello». Durante su carrera, Jalid participó en más de 100 batallas y no perdió ni una sola. Era un maestro de la psicología, la logística y la táctica, que sabía convertir las desventajas de sus guerreros en sus principales fortalezas. Y aunque no murió por la espada, su nombre quedó en la historia como símbolo de voluntad inquebrantable, genio táctico y devoción al deber que está por encima de las ambiciones personales. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos. Пока.